Bueno muchachos, comenzamos la grabación. Buenas noches a todos. Bienvenidos a los que están en vivo y a los que posteriormente vean esto en YouTube. Espero que el video de hoy les guste mucho. Este es un video muy especial. Quizás llevo preparando esta charla mucho tiempo, pero pensaba como hacer unas diapositivas y al final dije no hay necesidad, simplemente dejar que el espíritu hable y se comunique la idea que venimos trabajando en conjunto tanto tiempo. Y yo creo que hoy es un día perfecto ya con este tema de Navidad y todo para empezar la charla. Bueno, primeras anotaciones que me parecen pues como siempre importante decir, siempre que voy a dar estas charlas me parece como que me parece fundamental, de hecho. Yo creo que es de suma importancia explicarle a la gente que lo que hablamos aquí puede ser tan loco, tan rayado, que puede confrontar muy fuerte a sus creencias, y la idea no es esa. La idea es hacer un compartir en el cual ustedes confronten lo que yo digo con su sabiduría interior y comprueben si esas ideas que hoy se van a expresar van a ser de utilidad en su vida a través de la aplicación. No es convencer a nadie de nada ni involucrarlos en algo que ustedes no quieran. Es simplemente hagan de cuenta que esto es un cuento y apliquen ustedes mismos el sentido común, la lógica, y usen esta información para darse cuenta de si esta información tiene una validez en su vida y en su diario vivir. Esta charla se llama La cotidianidad de los milagros, tratando de traer a colación la información de un libro que se presume hoy como uno de los libros de metafísica más avanzados que existen en el mundo. Este libro, llamado Un curso de milagros, es una de las herramientas quizás más poderosas que yo me he encontrado en la vida, pero una gran herramienta requiere, digamos, de un contexto para ser usada, ¿cierto? Porque de nada vale tener una gran herramienta y no tener el contexto para saber usar esa herramienta. Cuando no tienes eso, ¿qué haces con la herramienta? Pues te enredas, te parece inútil, te parece que no sirve, y aunque la herramienta sea todo lo poderosa que tú quieras, no va a ser de utilidad si tú no sabes utilizarla. Entonces yo vengo estudiando esto durante los últimos 5 años de mi vida, dedicándole demasiadas horas de estudio, demasiadas horas de práctica. Y hoy en día me siento con la capacidad de hacer a un lado mi ego, que quiere decir su interpretación respecto a ese libro, y permitirle al espíritu que está en todo hablar a través de mí y decirles que esto no es tan difícil entender. El tema de fondo es que la gente quiera entenderlo. Porque no tenemos ni idea de qué tan aferrados estamos a nuestras creencias. No tenemos ni idea de cuán poderosa es esa manifestación en el mundo físico de un montón de ideas que no tenemos ni idea de dónde salieron, pero que nos aferramos a morir de esas ideas. Y este es un libro que te explica básicamente cómo hacer a un lado las ideas de lo que crees ser para permitirte experimentar lo que en realidad eres. Voy a hacer un pequeño contexto de historia. Este libro aparece ya hace casi 50 años, creo que un poco más, un poco menos. Ya prácticamente son 50 años desde que aparece este libro en el mundo, traído por dos eminencias de la psicología de la Universidad de Columbia, Nueva York. Dos personas ser involucradas con temas metafísicos, abstractos o espirituales, pero que de repente un día tienen una pregunta
al no saber cómo manejar la relación interpersonal de ambos. Tenían muchos conflictos y por más que eran unos psicólogos super letrados, no sabían cómo resolver esos conflictos que estaban teniendo. Entonces de repente un día uno de ellos dice, debe de haber otra forma de hacer las cosas. Y son dos personas involucradas en esto, la doctora Helen Schuman y el doctor Bill Tedford. Bill es quien hace la pregunta, una pregunta muy inocente por cierto, y al día siguiente la doctora Helen Schuman empieza a escuchar en su mente una voz que le dice, escribe, esto es un curso de milagros. Y aparece este libro, que se demoró como unos 7 años en ser escrito. Un libro que tiene verdades tan transformadoras, tan trascendentales, que pueden ser de entrada algo que a tu mente le puede parecer muy complejo y muy choqueante. En mi caso personal, me sucedió que yo cogí el libro, leí lo primerito que decía, inmediatamente dije, yo no estoy preparado para este libro. Pero venía estudiando temas de conciencia y me di el tiempo de estudiar un año antes de meterme a este libro. Y afortunadamente el espíritu que está en todo, ese guía interior, me llevó por un camino en el cual me llevó a leer cierta serie de libros que yo siempre le recomiendo a todo el mundo antes de leer este libro. Yo a nadie le recomiendo de hecho este libro. Creo que ninguno jamás me ha escuchado decirle a la gente léanse este libro. Yo hablo del libro, pero yo no se lo recomiendo a la gente. ¿Por qué razón? Porque, digámoslo así, yo no los puedo instar a estudiar cálculo ni lineal si ustedes no saben matemáticas básicas. Y como yo sé y entiendo que la mayoría no saben matemáticas básicas, pues entonces yo les digo, miren, hay estos libros que son una serie de libros de un autor llamado Gary Renard, que son como la matemática básica para entender este libro a fondo. Este libro es un curso de autoestudio, pero veo que la mayoría, y ha sido un tema pues de historia durante esos 50 años, la mayoría se estrella mucho con este libro. Incluso la gente que en su mayoría yo me encuentro relacionadas a este libro son gente que no lo entiende, gente súper frustrada, súper choqueada con el mensaje del libro. Entonces yo siempre les digo, dejen ese libro a un lado, no lo lean, déjenlo a un lado. Y los invito a léanse La desaparición del universo de Gary Renard como primer escalón. Si ya se quieren leer la saga completa, son La desaparición del universo, El amor no olvidaba a nadie y Tu realidad inmortal. Perdón, solo que cambié el orden. Es La desaparición del universo, Tu realidad inmortal y El amor no olvidaba a nadie. Actualmente hay un cuarto libro que se llama Las vías en que Jesús y Buda se conocieron, pero no dejo de recomendarlos en este orden que les digo. Desaparición del universo, Tu realidad inmortal y El amor no olvidaba a nadie. Son una serie de libros en los que a un tipo llamado Gary Renard se le aparecen en la sala de su casa unos maestros ascendidos, unas entidades espirituales que le enseñan durante 25 años una forma de ver y entender la vida muy necesaria para comprender este libro, y son maestros que instan al estudio de este libro. Son cosas muy locas, son cosas muy raras, pero llega un punto de esto donde uno dice, ok, yo no necesito creer que esas apariciones fueron reales para sustraer el conocimiento que hay en estos libros. Entonces, eso pasa a un lado. Incluso el mismo Gary Renard les dice un día a las entidades, bueno, ¿y yo cómo sé que todo eso que ustedes me dicen es cierto? Y ellas le responden, tú no puedes saber si esto es cierto, tú solamente puedes sentir si esto es cierto, porque ante la verdad solamente se puede sentir y experimentar, no se puede racionalizar. Y de repente pues yo llevo 5 años aplicando las cosas que dicen estos libros, que ya les voy a explicar qué dicen, y créanme que el efecto es increíble. Entonces por eso hoy en día dedico mi vida a compartir estas cosas y a subir estos videitos en YouTube para esclarecerle cositas a la gente, hacerlo de una manera como muy amena, muy práctica, ¿cierto? Entonces bueno, recomendada la guía. Si están leyendo el curso, si lo quieren leer o si se han encontrado con este libro en su vida y no lo han entendido, déjenlo a un lado.
busquen la saga de libros de Gary Renard, léanse esos libros y en ese momento ahí sí consideren el estudio. Incluso yo le digo a la gente, vean, léanse La desaparición del universo, léanse otro libro que se llama Un viaje sin distancia, es un libro cortico que está gratis en PDF, es un libro que cuenta la historia de cómo se escribió un curso de milagros y están las biografías muy bien explicadas de los autores y de cómo ellos explican esta experiencia tan loca de que una voz les está hablando, ¿cierto? Y bueno, eso como para primer punto. Segundo punto. La gente me podría preguntar, bueno, Mauro, ¿y de qué trata el libro, cierto? Durante mucho tiempo yo pensaba que esto era un libro que trataba sobre el amor, que era un libro que nos conducía de nuevo a experimentar el amor. Pero posteriormente me di cuenta que no, y el libro en su inicio lo postula. El mismo libro dice, este libro no puede enseñarte lo que es el amor, pues el amor está más allá de lo que se puede enseñar. Pero pretende, no obstante, ayudarte a despejar las barreras que te impiden experimentar la presencia del amor, que es tu herencia natural. Y sí, sí que lo es. Nosotros en la vida diaria no tenemos ni idea, porque nunca se nos ha enseñado, nunca se nos ha educado de esa manera, a hacernos entender que somos entidades espirituales y que el universo es una entidad espiritual, que no solamente lo físico nos compone, que todo lo físico en el universo es un resultado de un pensamiento. Entonces el pensamiento genera una serie de acontecimientos y de formas que luego se transforman en la realidad que percibimos. Entonces, digamos, la ciencia hoy en día más avanzada, se los contaba en el video pasado, explica algo como la teoría de cuerdas. Dice que en la raíz de la existencia lo que existen son filamentos que resuenan en frecuencias. Esos filamentos son energía condensada que se transforman en quarks, una partícula diminuta que está dentro de los neutrones, los protones, el núcleo del átomo. Esas moléculas pues se convierten en átomos y esos átomos se convierten en materia, con lo cual toda la materia que existe en el universo, y estamos de acuerdo en saber que el universo está compuesto de materia, es el resultado de un pensamiento original. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces, tenemos símbolos en el universo y en el mundo que nos han representado la búsqueda que se ha tenido desde el origen del hombre, del cero entendimiento de su existencia a lo que hoy en día llamamos la iluminación, la comprensión absoluta de ser Dios, quizás lo dicen muchos, de aproximarnos a Dios, de ser dignos de Dios, dicen las religiones, y de un montón de formas lo plantean muchos caminos espirituales, pero la idea siempre es la misma. Estar cerca, ser como, parecernos a Dios, ¿cierto? Pero no tenemos ni idea de qué es Dios. Estamos lejísimos de eso. No tenemos forma de racionalizarlo. Pero ya les voy a explicar más para no enredarles con eso todavía. Para no perdernos. Entonces, este libro, podríamos decir, es un libro que nos ayuda a despejar los obstáculos que nos impiden experimentar lo que nosotros ya somos. Esa esencia espiritual que ya somos, ¿sí? Y Mauro, ¿cómo así? ¿Por qué nosotros creemos que no somos eso? ¿Cómo así que nosotros somos eso? Yo nunca había escuchado eso. Pues, ¿cómo les parece, muchachos, que el mundo en el que vivimos, el mundo que solo se basa en la percepción de los sentidos, en el mundo material que podemos tocar, ¿cierto? Creemos que eso es lo que somos y que eso es lo único que hay y que esa es la única realidad, ¿cierto? Yo creo que en eso todos estamos muy de acuerdo. Pero yo creo que tenemos mucha claridad al entender que eso está lejos de ser verdad. De hecho, las cosas más importantes de la vida no tienen forma. Cuando tú le preguntas a alguien qué es lo más real
que hay en su vida y los insto a hacerse esa pregunta a ustedes mismos, ¿qué es lo más real que hay en sus vidas? Ténganlo por seguro que la respuesta siempre va a ser algo que nada tiene que ver con la materia física. Y es ahí donde está el encuentro con las simbologías y lo trascendental más allá de las formas. Durante, no sé, podríamos llamarlos siglos, hemos visto símbolos en el mundo como las pirámides, ¿cierto? Sin tener mucha idea de a qué se referían o qué querían ejemplificar los egipcios con semejantes monumentos y cosas de estas. En la raíz de la historia del mundo, no solo los egipcios, las culturas de América, indígenas, también hacían pirámides. Y todas las raíces de las creencias espirituales del mundo tienen pirámides, tienen lugares digamos, de acercamiento a Dios, lugares en las alturas. Yo creo que todos tenemos un poco de referencias de eso. Pero para esto vamos a usar la pirámide. La pirámide es una estructura que nos muestra cómo muchos bloques van ascendiendo hasta convertirse en un solo bloque, ¿cierto? Terminar en una punta, en una unidad. Sucede que desde la sabiduría antigua siempre, y en libros tan antiguos, que son tan antiguos como la humanidad misma, quizás como el Bhagavad Gita, son filosofías que parecen muy lejanas a nosotros, porque nosotros quizás, yo creo que esta es la primera vez que muchos pueden escuchar de ese libro. Es un libro de sabiduría hinduista, de ahí nace el hinduismo, aunque no habla de hinduismo. Es un libro que habla de la espiritualidad, de la naturaleza, pero nada tiene que ver con lo que hoy en día es el hinduismo, solo que de ahí nacen pues las bases de esas creencias. Al igual que la Biblia da lugar luego al cristianismo, al catolicismo y un montón de corrientes, muchos libros sagrados nunca han intentado como formar una empresa de su creencia, sino más bien tratar de explicar las verdades que algunas personas curiosas y otros muy avanzados en conciencia han acumulado y han querido compartir con la gente. Entonces, si no sabían, la pirámide es uno de los símbolos más poderosos en el mundo de esa búsqueda que el hombre siempre ha tenido durante la historia de volver a ser uno con el universo y la existencia. La gente dice que no, pues, o sea, hay muchas cosas que hablan la historia de eso, pero en el trasfondo de la simbología de la pirámide es ese. Incluso, para ser más acertados, la pirámide representa el camino del hombre a la iluminación, de cómo la pirámide en su parte gruesa es el cuerpo del hombre y yo no sé si sabían esto, pero la punta de las pirámides, que hoy en día no existen en las pirámides más famosas, pero anteriormente pues eso era el vértice, la puntica de la pirámide, el último triangulito era normalmente de oro o de materiales preciosos, porque representaba la mente en su iluminación y cómo a través de la mente se podía llegar a estados elevados de conciencia, estados de sabiduría profunda, se llegaba a liderar y todo ese tema. Pero eso son cosas que pues, la gente del común no sabe. Y entonces, ¿para qué les cuento y les explico esto, muchachos? Porque quiero que entiendan que la espiritualidad que hoy en día vemos, de pronto hoy gracias a redes estamos muy conectados con el mundo y vemos muchos movimientos espirituales, eso no es nuevo. El hombre desde su inicio en el mundo ha querido buscar una forma de darle explicación a las cosas que no entiende. Y hemos pasado por una historia muy larga. Pero hoy en día tenemos símbolos tan coloquiales como el árbol de Navidad. Y nos preguntamos la historia. Ustedes saben la historia del árbol. Hay un montón de historias que nos cuentan qué significa supuestamente el árbol de Navidad. Pero vamos a hacer un pequeño análisis acá chiquitico. Si ustedes se fijan en la estructura del árbol de Navidad,
Pues ¿qué es? Es una pirámide y el árbol al final está coronado por una estrella brillante, una punta. La mayoría de la gente desconoce que el árbol de Navidad también es un símbolo piramidal que representa lo mismo, como muchos o como algo muy separado se convierte en una sola cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Esos símbolos que durante la historia del mundo se han intentado mostrar o ejemplificar o llevar a conclusiones super locas, que si la hicieron los ovnis, que si que cómo trajeron la estructura de las piedras que venían desde la cantera por allá a miles de kilómetros, bueno, un montón de cosas. No teniendo un contexto a veces muy acertado de lo que eran esas épocas. Mucho tiempo libre, formas creativas, el ser humano siempre ha sido súper creativo y entonces limitamos la creatividad del ser humano que porque no tenía la tecnología que tenemos hoy en día. El ser humano nunca ha tenido toda la tecnología, pero siempre ha sido muy creativo. Y más si se trata de crear cosas que representen su parte espiritual. Entonces, podríamos hablar de simbología y un montón de cosas que explican muy chévere esto. Actualmente me acabo de leer el libro de Dan Brown, El símbolo perdido. Ahí hice un videito pasado ahí en el canal para que lo vean y lo estudien. Está muy chévere ese videito. Es un fragmento de esto, aunque me gustaría hacer otro video que estoy pensando hacer sobre un análisis muy profundo del libro porque es muy trascendental y más hoy en día para mí. Yo no sé, yo hoy en día siento que todo me está enseñando todo el tiempo y de todo aprendo cosas voladísimas. Y les voy a contar algo. Sucede que estos símbolos piramidales y toda esa búsqueda espiritual en el desarrollo de la conciencia humana siempre ha sido como una búsqueda que parece ser lineal. Nuestra mente interpreta los hechos de forma lineal y experimenta los niveles de la existencia y el universo de formas lineales. Abajo, arriba, derecha, izquierda, vertical, horizontal, ¿cierto? Tenemos una linealidad eso se llama el pensamiento lineal, linealidad del pensamiento. Es muy gracioso porque a medida que empiezas a despertar y a darte cuenta de cómo está conformado la raíz, la conciencia universal, te vas dando cuenta de que las interpretaciones lineales son limitantes porque son formas en las que el mundo pues funciona, pero a medida que vas avanzando y te vas saliendo de las creencias del mundo vas entendiendo que el universo en su propia configuración es un holograma. Podríamos decir que un holograma en forma circular. Que el tiempo y el espacio como lo percibimos, nosotros pensamos que el tiempo y el espacio es una línea donde aquí está el pasado, aquí está el presente y aquí está el futuro, también no son lineales, son holográficos también. También podríamos plantearlos como un círculo. Un círculo, un punto que está ocurriendo simultáneamente todo al mismo tiempo. Solo que vuelvo y les digo, nuestro cerebro, esta máquina, esta antena, este receptor cuántico, y eso les tengo que contar otras cosas, luego les cuento, percibe los acontecimientos del tiempo y el espacio de esa forma, pues como para poder interpretarlos de una manera práctica y consistente. Pero a medida que vamos deshaciendo las limitaciones mentales nos vamos dando cuenta de cómo todo realmente es holográfico. En realidad, esa búsqueda de Dios como algo superior tampoco es lineal, no es de abajo a arriba como se ha pensado durante toda la historia del mundo. En realidad, si el universo es un holograma, no tiene forma de que haya un arriba, un abajo, eso son puras concepciones de nosotros como seres humanos. Nosotros ponemos grados, ponemos cositas como que convenciones como grande, pequeño, macro, micro y todo ese rayo, ¿cierto? Si el universo es holográfico, en realidad no existe arriba, abajo, ni nada de esas cosas. Existe de afuera
hacia adentro del holograma. Y esto es una idea tan trascendental que está plasmada en uno de los símbolos más importantes de toda la historia del planeta Tierra, el circunpunto. El circunpunto, imagínenselo así, un círculo con un punto en la mitad. Les dejo de tarea, busquen la simbología del circunpunto. Un círculo con un punto en la mitad, circunpunto, y miren la simbología que tiene esto. Es muy gracioso que uno de los símbolos más antiguos y más poderosos de la Tierra tenga tantos significados, todos súper poderosos, y que de alguna forma están enseñando la construcción y la constitución del universo, pero pues la gente no sabe eso. Bueno, esas son comprensiones que a mí me llegan a la mente, luego les cuento ese rayo porque eso últimamente anda muy salvaje, pero bueno, no los quiero poner a loquear con eso, sino explicarles el tema de la holografía y esto. Estoy tratando de ir paso a paso como para no rayarlos mucho, que de pronto no se desconecten con el tema, sino irlos llevando así como poco a poco. Ok, Mauro, nos estás hablando de un curso de milagros. El curso de milagros entonces es un libro que nos ayuda a experimentar lo que realmente somos, lo escribieron los psicólogos. Ok, pero nos dices que es complejo, ¿no? Porque es complejo, entonces deberíamos de leer otros libros. Listo, les explico qué libros tienen que leerse. Ya se los dije: Desaparición del Universo, Viaje sin Distancia, y si quieren toda la saga de libros de Gary Renard. Listo. Ok, nos hablaste de simbología, que durante toda la historia de la humanidad siempre la humanidad ha buscado estar más cerca, parecerse o ser como Dios, ¿cierto? Que siempre hemos representado esa simbología como si fuera de abajo hacia arriba, que Dios está arriba de nosotros y que nosotros estamos abajo, que nosotros estamos abajo y que la iluminación está siempre arriba, ¿cierto? ¿A qué quieres llegar con todo eso? ¿Por qué les explico lo del circunpunto y lo de la holografía, de que en realidad no es un orden lineal de las cosas, sino que todo es esto? Para explicarles esta parte. Si entonces tenemos presente que todo es un holograma y que todo va de afuera hacia adentro, en realidad tendríamos que voltear el símbolo piramidal y entender que esto no es de abajo hacia arriba, sino que esto representa cómo vamos de afuera hacia adentro. El punto final no es de abajo hacia arriba, sino de afuera hacia adentro. La verdadera búsqueda siempre ha sido cómo ir nuevamente a la fuente de la propia existencia. No como ir de abajo arriba. Siempre pensábamos que Dios estaba arriba y esas cosas, y no, es de afuera, o sea, de lo externo hacia adentro. Y entonces esa búsqueda está determinada por unas frecuencias, y el universo en su totalidad, ese holograma, es una representación de frecuencias. Esas frecuencias están manifestadas por el pensamiento, y ese pensamiento es lo que busca el curso de milagros, ayudarte a entender y ayudarte a comprender qué pensamientos son los que te sirven y cuáles no. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Está muy complejo, está claro. Vamos bien hasta ahí. Entonces, el curso de milagros simplemente, ¿qué es? Un libro que te dice: mira, todo lo que tú crees que el universo ha planteado, la historia te ha planteado como real, no es real, es pura ilusión. Pero como tú vives en ese mundo, no te vamos a pedir que renuncies a esas creencias. Solo te vamos a pedir un poquito de voluntad, una pizca de voluntad, para que tú mismo quieras entrar a tu jardín mental a revisar qué semillas tienes ahí sembradas y qué semillas constituyen lo que hoy en día crees. Y entonces en ese jardín vamos a encontrar un montón de semillas, y esas semillas son pensamientos con frecuencias, y esas frecuencias son lo que constituyen para ti tu realidad. Entonces, el curso te dice: ok, vamos a ir a tu mente, vamos a revisar lo que hay ahí y vamos a trabajar en tu mente para ver
con qué te quieres quedar, porque el curso no te obliga a nada. El curso te dice, tú vas a llegar tan lejos en esto como tú desees. Este es un camino de conciencia muy amigable que te dice, mira, toda tu realidad no es verdad, es un holograma, es una proyección de tus creencias y tú te vas a experimentar dentro de ese holograma según las semillas que hay en tu mente, porque esas semillas son las que emiten las frecuencias y como les explicaba al principio cuando les hablaba lo de la materia, entendemos que toda la materia en el universo es una manifestación de esas frecuencias, ¿sí? Entonces estamos hablando de ciencia y metafísica y nos damos cuenta de cómo esto no está en lo absoluto separado y de que, y si miramos esto más a profundidad, lo pueden ver en mi video pasado, toda la sabiduría del mundo antiguo, de las religiones, siempre han hablado de estas cosas, solo que la ciencia aún no tenía las herramientas y aún le falta algunas herramientas para llegar a comprender esto a un 100% de modo de comprobación y esas cosas que le gusta pues a la ciencia, sino que ya llega un punto donde uno tiene que, yo creo que también decir, bueno, ¿de qué me ha servido ese mundo concreto en el que me he movido? ¿Me ha servido de algo? ¿Te ha servido? Pues entonces sigue por ahí, tú no necesitas nada de esto. Pero si de repente hay algo más profundo que te llama, a veces nos toca dejar de lado eso para poder entrar a comprender verdades más profundas y estar dispuestos a renunciar a lo que creemos ser para despertar a lo que realmente somos. Entonces, muchachos, este curso nos dice, listo, vamos a revisar ese jardín, bueno, ahí hay un montón de semillas con unas frecuencias como densas. Esas frecuencias densas se manifiestan fuera del holograma y entonces están muy separadas y eso te hace sentir experiencias o digámoslo así lo que llamaríamos miedo. ¿Por qué sientes miedo? Porque sientes que no existes, porque sientes que estás separado de tu fuente. Entonces, digámoslo así, lo que hace que nos sintamos más cerca a nuestra fuente o más separados de esa fuente es la frecuencia que emiten esos pensamientos. Dejémoslo hasta ahí para no ponerlo más loco, porque digamos que lo hago en un paréntesis pequeñito. Este curso de milagros lo que nos explica más allá de eso es, listo, cuando entiendas que regresas a tu fuente, vamos a deshacer esa fuente también para entender que ni el universo ni la fuente nada eso es real y que tu existencia está más allá de la comprensión de cualquier cosa en el universo, porque el universo ni siquiera es real. O sea, imagínense lo loco. Pero entender eso, entender que hay muchas dimensiones, de que hay jerarquías de seres espirituales en el universo, de que existen un montón de cosas en el tiempo, el espacio, las reencarnaciones y cosas con las que nos podríamos quedar hablando toda la noche y pasarla buenísimo aquí y bueno, charlas muy interesantes a partir de eso, ¿cierto? Yo, créanme que yo he sido un rayado con todo ese tema y por eso hoy en día les explico estas cosas que les estoy hablando aquí en esta charla. Pero yo me he dado cuenta que eso al final del día no te sirve para nada. Eso no te ayuda a lograr deshacer lo que te impide experimentar ese ser que tú ya eres. Y ese ser es amor. Es amor en toda su manifestación. Es el absoluto. Es esa entidad que no necesita nada, que está completa, que está cuidada, protegida y que está lejos de los conflictos que el mundo te plantea en el día a día, que está lejos de la escasez, de la necesidad, del dolor, del sufrimiento, del sacrificio, todas las convenciones de creencias en las que se mueve el mundo. Y yo les quiero preguntar algo. Cierren un segundo los ojos. Imagínense que están frente a su jardín mental y cuéntenme si no tenemos todos en ese jardín mental una semilla que nos dice que el sacrificio nos hace conseguir cosas en el mundo. Yo creo que todos tenemos esa semilla y yo les haría la siguiente pregunta. ¿A quién carajos le ha servido tener esa semilla sembrada en su mente? A nadie. A nadie ha conducido a nada.
Y en el mejor de los casos, si lo ha llevado a obtener cosas en el mundo, simplemente es para darse cuenta de que eso no valía la pena todo ese sacrificio. Porque sacrificios son un montón de ideas falsas frente a la percepción que se tiene del universo y de la vida, como muchas otras. Y creemos que a través del dolor, del sacrificio, de hacer, escuchen esa palabra, hacer, no de pensar, no, creemos que hacer es la tarea fundamental del ser humano. Hay un triángulo que yo siempre les explico sobre el orden el orden de la vida, por así decirlo. Y este orden es así de sencillo. Primero está el pensamiento, luego están las emociones y los sentimientos, y luego está el hacer. Entonces, en primer orden está el pensamiento, luego los sentimientos y las emociones, y luego está el hacer. Entonces, ¿dónde está el enfoque en el mundo, muchachos? En el hacer. Cuando la gente quiere resolver un problema, hacer algo, cambiar de situación en su vida, ¿qué hace? ¿Qué hago? ¿Qué debería de hacer? El enfoque es en lo físico, en lo material. Y entendemos entonces que si el universo es la manifestación de un pensamiento, entonces el universo es un efecto, o sea, un resultado. Pero la causa antes de todo esto es un pensamiento, o sea que el pensamiento es la causa, es la raíz. Entonces si yo cambio esos pensamientos y voy modificando la frecuencia de esos pensamientos para llevarlos cada vez de sentirse separados, de lo más denso, de lo más bajo, y los voy llevando a lo más alto, dirán unos, ya sabemos que no es que sea alto, sino a lo más profundo, a la raíz, cambiamos pensamiento a pensamiento y vamos haciendo que nuestra mente empiece a vibrar más alto. Entonces ese jardín mental se empieza a llenar de unas semillas bien hermosas, bien particulares. Y entonces ya entendemos que no es lo que hagamos en el mundo, sino la manera de la manera en la que pensamos frente al mundo, la que va a hacer que las cosas tengan un resultado diferente. Entonces ya no queremos cambiar el mundo a nuestro alrededor, sino que ahora queremos cambiar nuestra percepción y cómo pensamos frente al mundo. Eso es lo que queremos hacer. Ese es el verdadero poder. Ok, Mauro, o sea que si cambio eso, entonces voy a obtener todo lo que yo quiera. No. Eso es lo que te vende toda la espiritualidad hoy en día. Ese es el mensaje de trasfondo. De que si tú logras conectarte a tu fuente y deshacer todas tus creencias pasadas y liberar las cosas de tus ancestros y tu karma, y si logras conectar todos tus chakras, y si logras, vas a conseguir toda la fortuna y el bienestar y el confort en el mundo. Pero vuelvo y les digo, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el universo? Es una consecuencia de un pensamiento. Entonces, como tal, no es nada importante. Lo importante es el pensamiento. Eso es lo que realmente tiene valor. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? El pensamiento. Ok, Mauro. Pero entonces estamos en un universo fenoménico lleno de acontecimientos aleatorios todo el tiempo que se manifiestan. Viene aquí la guerra, la violación, la pelea, la corrupción, una cosa y la otra. ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? Realmente no podemos hacer nada. Ah, no, Mauro, es que yo me puedo volver el manifestante y todo el tema. Ok, créanme que si fueran por ese tipo de cosas, muchas cosas hubieran cambiado en el mundo. Pero ustedes se dan cuenta de cuánto ha sido el sacrificio para lograr pequeñitas cositas de cambios en el mundo que han valido la pena. Quizás para muchos sí, pero en el fondo volví a estar el enfoque en qué se hace para cambiar el mundo y no cómo debería de pensar yo frente a lo que veo suceder en el mundo. Porque entonces en este jardín mental no solamente estoy yo, están cada uno de ustedes, está el vecino,
Está el señor que recicla en la calle, está el dueño de 1000 empresas en Japón y está la vecina que vende pan. Todos construimos ese jardín mental en conjunto. Por lo tanto, el universo es simplemente la consecuencia de toda una mentalidad colectiva manifestándose. Entonces voy a cambiar yo el pensamiento de todo el mundo para que la realidad sea diferente, porque yo considero que algo y debe de ser como yo quiera que sea. Pues no. Ahora, entonces, ¿cómo así? Entonces yo no voy a conseguir lo que quiero si hago el curso de milagros y practico espiritualidad y hago yoga y voy al Tíbet y eso. No, se trata de entender y de liberarte de querer poseer esas cosas que son meramente efectos o ilusiones, como lo llaman muchas prácticas espirituales. ¿Por qué llamamos al universo ilusión en muchas prácticas espirituales? Porque es que en realidad no es nada, es solo energía manifestándose en formas físicas. Y mi cuerpo mismo es pura energía manifestándose en una frecuencia que hace que esto aparentemente choque. Estamos hablando de física cuántica muy avanzada, pero la pueden consultar y hacen cuenta que no estamos inventándonos aquí nada. Sin embargo, yo vuelvo y les digo, yo no quiero que ustedes me crean, quiero que ustedes nos comprueben estas cosas que les estoy diciendo, ¿ok? Entonces, muchachos, ¿para qué querer poseer un montón de energía manifestada y condensada de diferentes maneras? Eso no tiene ningún sentido, pero eso es la búsqueda que el mundo te plantea. Haz esto y consigues esto. Haz, recuerden esto, haz. No piensa y consigue esto, no. Haz esto y consigues esto. Pero recuerden que en el triángulo que les explicaba ahorita, el hacer es una consecuencia de un sentir y ese sentir es consecuencia de un pensar. Entonces la raíz de todo vuelve a ser el pensamiento. Ok, Mauro, entonces ¿qué debería yo pensar respecto a eso? Que no vale la pena sacrificar tu vida por un montón de energía manifestada, de un montón de cosas que son meramente ilusiones y que no tienen ningún sentido perseguir. Sí, básicamente es eso. Es entender el propósito de la materia, esa energía, esas cosas, esas personas, esas situaciones y para qué pasa lo que pasa día a día en el universo. Todo acontecimiento en esta sincronía universal simplemente es algo que nosotros interpretamos de una forma lineal, algo que pasa en el día a día para recordarnos que somos nosotros, que estamos aparentemente aquí y ahora, los que podemos ejecutar el libre albedrío en la experimentación de ese universo. Y entonces la gente dice, ok, Mauro, o sea que el libre albedrío es lo que a mí me vengan ganas hacer en este universo. Vuelvo y les digo, no es el hacer, sino el pensar. O sea que el libre albedrío en realidad es el cómo decido yo pensar frente a las situaciones que ocurren en el día a día en el universo. Tú eres quien decide cómo piensas diariamente frente a tu vida. Pero entiende que ahora ese pensamiento tiene un efecto, tiene una consecuencia y que el universo que experimentas en tu diario vivir no es más que un efecto de esa consecuencia. Si el día de mañana tus pensamientos te llevan a experimentar formas de vida muy satisfactorias porque tienes los recursos, porque sabes administrarlos, tienes a tu cargo responsabilidades que te llevan a poder decir, puedo viajar en primera clase, puedo tener mis apartamentos y administro una cantidad de dinero muy interesante, soy responsable de una cantidad de personas que están a mi cargo, tengo una empresa que es muy exitosa y ese tipo de cosas. Bueno, exitosa para el mundo, pues que factura mucho dinero y que aparenta pues ser físicamente algo muy, muy chévere, ¿cierto? Es entender que eso son consecuencias de formas de pensar, más no algo que uno debería de buscar o debería de, no, entonces yo voy a hacer esto para conseguir esto. No,
porque en ese punto, cuando tú empiezas a deshacer todas las creencias falsas frente al mundo, a lo que vale la pena, y dejas de sentir ese miedo frente a experimentar todas las situaciones de la vida, y dejas el miedo frente a tu familia, a tus amigos, al mundo, a las personas que ves en la calle, deshaces los juicios que te hacen creer que tú y ellos están separados, empiezas a experimentarte a ti mismo con un mayor nivel de plenitud, y eso inherentemente pues puede que traiga situaciones muy positivas, ¿cierto? Cosas que de pronto vengan con lo que tú vienes a hacer a este mundo. Quizás eso te dé o no comodidades, pero yo les podría preguntar, ¿ustedes creen que una persona como la Madre Teresa de Calcuta, una mujer entregada totalmente al servicio? ¿Por qué está entregada totalmente al servicio? Porque seguramente sus pensamientos de amor, sus pensamientos de unidad y de saber que ella era una con todo lo que existe, la llevaban a querer ayudar y prestar todo su ser a gente que ella consideraba que le era importante. Entonces ella iba a ayudar a los pobres y montó todo un tema de caridad con un montón de gente que se unió a su causa, ¿cierto? ¿Está esa señora en paz? Sí. ¿Necesitaba esa señora lujos, riqueza y eso? No, porque eso no iba quizás con su propósito de vida. Al igual que Gandhi. Gandhi pues no es una persona que uno diga, no, pues Gandhi tenía miles de riquezas en el mundo y manipulaba la ilusión del mundo para tener lo que él quería. No. Eso es lo que nos venden falsamente, pero en realidad, ¿qué tenían ellos? Que en realidad sí que es un tesoro que se consigue a través de trabajar un sistema de pensamiento como el que plantea un curso de milagros, pero también se consigue al trabajar muy seriamente cualquier camino de espiritualidad que ustedes elijan en el mundo. Paz interior. Cuando ustedes deshacen los juicios que tienen frente al mundo, frente a esa proyección, frente a ese holograma, y entienden que ustedes son responsables de conectar cada pensamiento, de llevarlo a la fuente nuevamente, que tiene cero juicios, que entiendes que todo es unidad, y entiendes que tú no estás separado de esa unidad, sino que haces parte fundamental de esa unidad. Entonces ya no eres una víctima de los acontecimientos del universo, sino que ahora eres uno con ese universo. Te haces responsable de una forma ya no pasiva y como un actor de fondo, sino ya activo. Y empiezas a participar y a entender de que, hey, si yo no cuido lo que pasa en mi mente, voy a tener que entender que las cosas que se manifiestan en mi vida están en total resonancia con eso, y que solo yo soy responsable de eso. Tengo que preocuparme por ver qué pasa ahí. Entonces, yo les decía que les iba a dar una herramienta, ¿cierto? Y era explicarles básicamente de qué va este libro, por si algún día lo quieren leer y lo quieren estudiar. Este libro es un libro sobre cómo conectarnos con nuestro guía interior, una esencia espiritual que está muchísimo más allá de la comprensión humana. Algunas religiones lo llaman el Espíritu Santo, otras lo llaman el espíritu del todo, el espíritu de la naturaleza, el de aquí, el de allá, el guía, el arquitecto, el constructor, el guionista, ¿cómo era otro que había escuchado? El mago, el alquimista, como le quieran llamar, ustedes verán. Eso queda a decisión de ustedes. Sepan que en la raíz profunda de su ser, más allá de la materia física que pueden ver y percibir, está ese guía. Y ese guía está todo el tiempo ahí, esperando que ustedes le digan, hey, ¿qué debería de pensar? No de hacer, de pensar frente a esta situación, frente a este problema, frente a esta persona, frente a este conflicto que tengo, frente a estos sentimientos que estoy experimentando. Este libro, como quizás muchos caminos espirituales, lo que buscan es eso, que tú vuelvas a conectar con tu fuente. Y si tú no sabes, porque podemos decir que casi nadie sabe eso, entonces recurre a esa ayuda que tienes ahí, y esa ayuda es tu guía interior. Llámelo como le llames, póngale la forma, el nombre, lo que usted quiera, eso es problema suyo.
pero entienda que en la raíz de su esencia existe ese guía que lo conduce a usted. Algunos lo llaman el presentimiento, la corazonada, no, es mi ser interior. Eso créame que no es relevante en términos de conceptualizaciones. Es simplemente un entendimiento profundo de que usted tiene acceso a ese guía interior y de que ese guía todo el tiempo está ahí esperando a que usted acuda a él y de que usted le entregue sus pensamientos para que luego sus sentimientos y sus acciones solo sean una consecuencia de esa forma de pensar nueva que está adquiriendo gracias a esa guía. Y para eso simplemente tenemos que tener la voluntad de querer escuchar, de ceder a un lado nuestras ideas y permitir que ese guía sea el que tome control de nuestra vida. Entonces es como, ok, Mauro, o sea que con eso nos iluminamos, con eso nos conectamos con la fuente, con el centro, con Dios, con todo eso mágico, increíble del mundo. Sí, ese nos lleva. El asunto es que ustedes quieran ir. El asunto es que ustedes deseen la paz. El asunto es que ustedes deseen curarse. El asunto es que ustedes deseen experimentar una mayor satisfacción. Que estén dispuestos a abandonar todo lo que han creído ser durante sus vidas para entregarle toda su vida a esa guía. Y entonces de repente les cuento una anécdota. Anécdotas, creo que entre personales y ajenas que voy a utilizar de ejemplo para hablarles de cómo este espíritu habla, ¿no? De repente, a ver, es que estoy tratando como de sintetizar varios que tengo como por ahí. De repente, ustedes están estudiando una carrera, ¿cierto? Pues ustedes no se sienten conectados con esa carrera y ustedes le dicen a su guía interior, bueno, te entrego esta situación, tú muéstrame qué debo de pensar respecto a esta situación, yo no quiero estar en esta carrera, ¿no? Y de repente en el momento es lo que tú quieres, es tu voluntad ejerciendo una fuerza, ¿cierto? Y entonces el día que tú dices, bueno, Espíritu Santo, guía lo que quieras, ¿sabes qué? Te voy a entregar esto y muéstrame tú qué quieres. Y de repente el Espíritu te muestra el por qué te tiene en esa carrera. O por qué eres bueno, por qué necesitas esos conocimientos para luego ejecutarlos en algo más adelante. De repente te está mostrando ese camino para sanar una percepción, para cambiar una percepción de un juicio, de un miedo que tienes frente al mundo. De repente te pone en el salón donde no querías estar, te pone en el país que no pretendía, tú te querías ir para Australia pero resultas en Los Ángeles. De repente querías ejecutar, eres un deportista que quería ir a un lugar pero te pone en el lugar totalmente opuesto y no necesariamente ejecutando tu deporte. Tú quieres ser un artista de la música y de repente resulta que no, te lleva por ser pintor. Y es porque a través de todas esas experiencias, todo el que está atento esto es un despertar, porque es aprender a estar atento de que en cada momento, en este instante, en este aquí, en este ahora, todo el tiempo se nos está enseñando algo, y es aprender a tener esa visión espiritual de la vida. Ahí es donde entendemos que la vida en su conjunto es pura magia y de que todo está rodeado, todo es espiritual, todo es mágico, y que conectar con eso no necesita de rituales, no necesita de procesos, no necesita que te hayas leído 50 libros. Yo les recomiendo el tema de los libros porque para mí ha sido revelador, ha sido transformador este camino de 5 años de estudiar esto y aplicarlo día con día a mi vida, ¿saben? Pero yo veo a la gente muy perdida todo el tiempo, porque entender toda esta churreta de cosas que yo les acabo de explicar a veces es muy complejo. Entonces yo les resumo esta charla en estos segunditos. Ok, Mau, está muy loco todo lo que nos acabas de decir, muy chévere, ¿qué hacemos ahora? Listo, entonces de ahora en adelante,
Si ustedes quieren estudiar estos libros, adelante, súper. Si sienten que eso resuena con ustedes, súper. Si quieren estudiar una religión, súper. Un sistema de creencias X, se quiere volver budista, hágalo. Haga lo que usted sienta, con lo que se va a sentir mejor y en paz. Pero yo le hago más fácil todavía el asunto. Yo le quito todas esas vainas de encima para que no sienta que ahora va a tener que entrar en un proceso de sacrificios y de trabajos para volverte uno con el todo, lograr la iluminación y todas esas cosas. Es tan sencillo como esto. Cada vez que no sepas qué hacer en tu vida, cada vez que tengas un problema, cada vez que tengas un encuentro, algo que no te genera paz, que te está perturbando, un sentimiento, un pensamiento, lo que sea, o que no sepas cómo actuar frente a la vida, tú llegas tan sencillo, cierras los ojos, te pones la manito aquí, porque esto te conecta inmediatamente a tu centro, no porque el corazón tenga relevancia, sino que esto simbólicamente para tu inconsciente es ir a tu centro, es dejar de vibrar en las frecuencias alejadas de la fuente y volver a tu centro y decir, ok, guía, no sé qué tengo que hacer en esta situación, no sé qué tengo que sentir, no sé qué pensar. Enséñame tú qué debo de pensar sobre esta situación, cómo soluciono esto. Y abandona totalmente tu voluntad frente a la respuesta. Y tenlo por seguro, te lo digo porque llevo años en esta práctica, siempre aparece la respuesta. Aunque a veces, y la mayoría de las veces, no es lo que tú quieres que pase. Es algo que pasa y que cuando tú ves que pasa, ve, mira cómo se organizó todo, mira cómo se solucionó todo. Entonces este libro tan hermoso te dice cosas como, mira, tu única responsabilidad de ser feliz es mantenerte presente, es mantenerte en la quietud. Y cada vez que tengas algo que te perturba, tú vas a tu centro, preguntas y ya. Y entiendes que si haces de tu vida una entrega constante a un bien mayor, todo resultado va a ser de beneficio para ti y para todo el universo. Eso es básicamente lo que les quería compartir hoy, muchachos. Espero haber sido claro, haber sido concreto con la explicación. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o si dejamos el video hasta acá para no hacerlo más largo y ya nos quedamos con... Yo creo que sí, yo creo que de repente podríamos dejar el video hasta acá para no hacerlo más largo y me quedo con las preguntas ya aquí en interno. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces nada, muchas gracias a los que vean este video posteriormente en el canal, muchas gracias por ese apoyo a toda la gente, a los que me escriben de otras partes del mundo, créanme que eso es invaluable, saber que esta práctica pues nos ha llevado a conocer a tantas personas tan geniales alrededor del mundo. Muchas gracias por ver el video, me quedo con los que están en vivo por si tienen preguntas y nos vemos en un próximo video.